Han pasado 2 años desde la playa. No creo que alguna vez olvide ese día. No porque haya ocurrido algo catastrófico, sino porque algo dentro de mí se desplazó de una manera que todavía no puedo explicar del todo. Se supone que iba a ser un viaje simple, una tarde tranquila y soleada con Jonas, nuestro hijo. Caleb, mi esposo, no pudo venir. Trabajo, como de costumbre. La excusa era tan familiar. Ya casi no registraba. No era la primera vez que me encontraba navegando la vida sin él a mi lado. Hacía mucho que había aceptado que era más fácil dejarme atrás que una reunión o una fecha límite. Pero ese día se sintió diferente, no de inmediato. Se fue acercando lentamente, como la marea, hasta que me di cuenta de que estaba de pie en una versión de mi vida que no reconocía del todo. Jonas tenía 20 años entonces, mayor de lo que lo recordaba apenas unos meses antes. Siempre había sido callado, reflexivo, rara vez necesitaba más que una mirada para entender la habitación. Tenía 10 cuando lo adoptamos. En aquel entonces era pequeño y cauteloso, como si estuviera esperando que el suelo se hundiera bajo él. Le sostuve la mano cada noche durante semanas hasta que se dormía, susurrándole historias que inventaba sobre la marcha solo para calmar las sombras que no podía ver. Nunca dejé de pensar en él como mi hijo. Ni una sola vez. Pero ese día en la playa algo cambió. No de una manera que pueda nombrar, no de una manera que alguna vez haya pedido. Pero se quedó conmigo, y no puedo pretender que no ocurrió. Empezó como cualquier otro día. Empaqué una nevera portátil, cargué el auto y le dije a Sophie que estaríamos de vuelta para la cena. Caleb ya se había ido esa mañana, maleta en mano, con una disculpa murmurada y un beso en la frente de nuestra hija. No me miró cuando dijo que no podía venir. No discutí. Nunca lo hago. Jonas ya estaba esperando junto al auto cuando salí. Auriculares puestos, una mano en el bolsillo. No preguntó por qué éramos solo los dos. Solo cargó las bolsas y se subió. Esa es una de las cosas que siempre he admirado de él. No fuerza la conversación. Deja que el silencio sea silencio. Mientras conducía, no dejaba de mirarlo de reojo. Su perfil había cambiado. Más afilado ahora, más definido. Había rastros de barba a lo largo de su mandíbula, y sus manos descansando sobre su regazo parecían pertenecer a alguien mayor. Me di cuenta de que no lo había mirado realmente en un tiempo, no de esa manera. La playa estaba tranquila cuando llegamos. El aire era cálido, pero con brisa, y la arena se sentía suave bajo nuestros pies. Jonas cargó la sombrilla y las toallas sin que se lo pidieran. Encontramos un lugar cerca de las dunas, lejos de los pequeños grupos de familias y parejas, y dejamos todo. Me estiré sobre una toalla, dejando que el sol calentara mi piel. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Cerré los ojos, escuchando el sonido de las olas y risas distantes. Olvidé por un rato lo sola que me había estado sintiendo. Cuando me incorporé para aplicarme protector solar, me di cuenta de que no podía alcanzar bien mi espalda. Sin pensarlo mucho, me giré hacia Jonas. ¿Podrías ayudarme con esto? Le pedí, extendiendo la botella. No alcanzo. Dudó solo un segundo. Luego asintió y tomó la botella de mi mano. Me acosté de nuevo, apoyando la mejilla sobre mis brazos doblados. Sus manos fueron cuidadosas, casi demasiado suaves al principio. Sonreí para mis adentros, recordando cómo solía sostenerme la mano con los 5 dedos envueltos alrededor de solo uno de los míos. «Puedes presionar un poco más fuerte», dije en voz baja. «Está bien», murmuró mientras trabajaba la loción en mis hombros y la parte superior de la espalda. Sentí un extraño dolor subir por mi pecho. No por el toque en sí, sino por cuánto tiempo había pasado desde que alguien me tocaba con cuidado. No por rutina, no por obligación, solo ternura. Cerré los ojos y me dejé sentir. No a él, no a Jonas, sino el acto de ser vista, de ser considerada, de que alguien notara dónde me dolía. Sus manos bajaron un poco más, solo hasta la mitad de mi espalda, y luego se detuvieron. Pude sentir la duda en él y en mí. Abrí los ojos pero no levanté la cabeza. «Está bien», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «Eso es suficiente». Él retiró las manos. No hablamos de ello. Me incorporé después de unos minutos, sacudiendo la arena de mis piernas, y él se levantó para caminar a lo largo de la orilla. Lo miré irse, su figura alta y solitaria contra el oleaje. El resto de la tarde pasó en una bruma. Leí unas cuantas páginas de un libro en el que no podía concentrarme. Él regresó eventualmente y se sentó a mi lado, nuestros hombros casi tocándose. No dijimos mucho, pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Estaba simplemente lleno, como si hubiera algo suspendido en el aire que no nos atrevíamos a nombrar. Más tarde, nos enjuagamos en las duchas exteriores antes de regresar a casa. Recuerdo meterme bajo el agua fría, mi piel erizándose por el repentino frío.
Jonas estaba a unos pasos de distancia, de espaldas a mí, dejando que el agua corriera por sus hombros. Lo miré un segundo más de lo que debería, no por deseo, sino por confusión. Estaba confundida. Cuando llegamos a la casa, Sophie corrió a recibirnos, y me deslicé fácilmente de nuevo en el ritmo de la maternidad, preparando la cena, doblando la ropa, revisando su tarea. Caleb llegó tarde a casa, me besó en la mejilla y preguntó si me había acordado de pagar la factura de la electricidad. Asentí. Siempre lo hago. Esa noche, me acosté en la cama a su lado, escuchando su suave ronquido. Miré el techo, el pecho lleno de algo no dicho. No podía dejar de pensar en Jonas. Me sentía avergonzada por eso, pero no porque hubiera hecho nada malo. No lo había hecho. Él tampoco. No había pasado nada. Y sin embargo algo había pasado, algo que no podía deshacer. Era la forma en que me miró cuando me entregó una toalla. La forma en que sus dedos se demoraron cuando nuestras manos se encontraron sobre la nevera. La forma en que me encontré recordando la curva de su sonrisa cuando tenía 10 años y cómo se veía diferente ahora. No había pedido esto, pero tampoco lo había detenido de crecer. No era deseo, no de la manera en que la gente podría asumir. Era algo más solitario que eso, una necesidad de sentirme importante de nuevo, de sentirme visible. A la mañana siguiente en el desayuno, Jonas me sirvió café sin que se lo pidieran. Le agradecí y me sonrió con suavidad, como si supiera algo que yo no. Esa sonrisa se quedó conmigo todo el día. Y ahora, incluso 2 años después, todavía pienso en ella. No pasó nada ese día, pero todo pasó. Los días que siguieron, la playa se movió en onditas silenciosas como si el mar mismo todavía tirara de algo bajo mi piel. La vida se reanudó en la superficie. Doblé la ropa, preparé loncheras, respondí a las interminables preguntas de Sophie sobre su próximo proyecto grupal y contesté los mensajes de una sola línea de Caleb desde aeropuertos y lobbies de hoteles. Pero por dentro, estaba inquieta. Seguí pensando en Jonas. No de la manera en que la gente podría asumir, no con nada que pudiera explicar fácilmente, pero pensé en el silencio entre nosotros ese día, en la forma en que el aire se había espesado en los bordes. Pensé en sus manos en mi espalda, suaves, inciertas, y en la forma en que se había alejado cuando se lo pedí. Él no había cruzado ninguna línea. Yo fui quien le pidió ayuda. Yo fui quien sintió que algo se removía en mí que no había sentido en años, y eso me asustó más que nada. Unos días después de la playa, me encontré sola en la cocina después de la cena. El resto de la casa estaba en silencio. Caleb estaba en una llamada de conferencia en el estudio. Sophie se había ido a la cama temprano después de quejarse de un dolor de cabeza y Jonas estaba en alguna parte. Asumí que en su habitación. Los platos estaban en su mayoría hechos, pero de todos modos me quedé allí, con una toalla colgada sobre el hombro, pasando el mismo vaso bajo el agua tibia más tiempo del necesario. Oí pasos detrás de mí. «¿Puedo llevar esos?», dijo Jonas en voz baja, apareciendo con 2 platos más en la mano. Miré por encima del hombro y asentí. «Gracias». Los dejó junto al fregadero y se quedó allí, sin alejarse. Me sequé las manos. «No tienes que ayudar, ¿sabes?». Quería. Me giré para enfrentarlo. Estaba más cerca de lo que esperaba, a solo 1 pie o 2 de distancia, apoyado casualmente contra la encimera, con los brazos cruzados. Su cabello estaba húmedo, como si acabara de salir de la ducha, y olía ligeramente a jabón y a algo que no podía ubicar, algo cálido y familiar. «Sobre la playa», comenzó, luego se detuvo. Me congelé. «No quise hacer las cosas raras», dijo. «No lo hiciste», respondí demasiado rápido. «Raro no es la palabra que usaría». Inclinó la cabeza. «¿Qué usarías?». Dudé. «Complicado». Asintió lentamente. «Sí, eso tiene sentido». Nos quedamos allí un momento en el suave zumbido de la cocina, solo el sonido del lavavajillas llenando el espacio entre nosotros. «He estado pensando en ello», dijo, con la voz baja. «Lo sé». Sus ojos buscaron los míos. «Me has estado evitando». Miré hacia abajo y luego hacia arriba. «He estado tratando de entender qué pasó». «¿Pasó algo?». Exhalé. «No exactamente, pero también sí». Dio un pequeño paso más cerca. «No quiero incomodarte». «No», dije, y esa era la verdad. «No es eso». «Entonces, ¿qué es?». No respondí de inmediato. «Es la forma en que me miras», dije en voz baja. Parpadeó. «¿Cómo te miro?». «Como si vieras algo en mí que ni siquiera yo veo en mí misma». La voz de Jonas bajó. «Eso es porque lo hago». Tragué saliva con fuerza. Pude sentir ese dolor familiar subiendo de nuevo por mi pecho. El que no tenía nada que ver con el deseo y todo que ver con ser vista. Él ya no era un niño. No lo había sido durante mucho tiempo. Pero nunca me había permitido reconocerlo. Y ahora no estaba segura de poder dejar de ver lo que había visto. «No sé qué hacer con eso». Susurré.
Dio un pequeño paso más cerca. No me aparté. No tienes que hacer nada, dijo. Su voz era calmada, pero había algo debajo de ella. Algo no dicho y frágil. El aire se sintió pesado de nuevo, como en la playa, como cuando estás a punto de decir algo que no se puede deshacer. Jonas levantó la mano lentamente y metió un mechón de cabello detrás de mi oreja. Sus dedos rozaron mi mejilla, cálidos y firmes. Me congelé, no porque tuviera miedo, sino porque no confiaba en mí misma para moverme. Mara, dijo, apenas por encima de un suspiro. El sonido de mi nombre en su voz me apretó el corazón. Se inclinó suavemente, lentamente, como si estuviera esperando que yo lo detuviera. No lo hice, no de inmediato. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, su aliento lo suficientemente cerca como para sentirlo. Mis ojos se cerraron un momento, y sentí el aire cambiar entre nosotros. No había urgencia en ello, no había presión, solo quietud, solo una pregunta. Y entonces, justo antes de que nuestros labios pudieran tocarse, me aparté. Di un paso atrás, con la respiración entrecortada. No puedo, dije, con la voz áspera. Jonas parpadeó, sorprendido. Lo siento. No, lo interrumpí rápidamente. No lo estés. Por favor, no lo estés. Miró hacia abajo, luego asintió. Está bien. Solo, necesito un poco de aire, dije. Me di la vuelta antes de poder pensarlo 2 veces y salí por la puerta trasera descalza al patio. La hierba estaba fresca bajo mis pies y el cielo estaba rayado de estrellas. Me envolví los brazos alrededor de mí misma y me quedé allí tratando de ralentizar los latidos de mi corazón. No estaba enojada. No estaba avergonzada, pero tenía miedo porque por solo un momento había querido devolverle el beso. No porque lo quisiera a él, sino porque quería sentir de nuevo. Oí la puerta abrirse detrás de mí y me giré para ver a Jonas de pie en el umbral. No se acercó. Solo me miró, con las manos en los bolsillos. No quise cruzar una línea, dijo. No lo hiciste. No estaba pensando. Hubo una pausa. Eres importante para mí, Jonas. Dije eso no ha cambiado. Lo sé, pero esto, lo que sea esto, no puede pasar. También lo sé. Nos quedamos allí en la quietud, el aire nocturno fresco a nuestro alrededor. No me arrepiento, dijo en voz baja. De intentarlo, quiero decir. Asentí. No me arrepiento de haberlo detenido. Otro largo silencio. Buenas noches, Jonas. Buenas noches, Mara. Entré, pasé por la cocina, subí las escaleras y entré a mi habitación. Caleb todavía estaba en una llamada, con auriculares puestos, apenas asintiendo cuando pasé. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el borde de la cama, con las manos temblando. No lloré. No grité. Solo me quedé allí mirando la alfombra, preguntándome cómo algo tan pequeño, una mirada, un aliento casi compartido, podía sentirse tan enorme. No quería a Jonas. No de esa manera, pero quería algo. Y ese algo había estado dormido durante años, acurrucado en un rincón olvidado de mí misma. Y ahora estaba despierto. Lo que más me aterraba no era el casi beso. Era lo cerca que había estado de dejar que sucediera. A la mañana siguiente, evité la cocina. Fingí estar ocupada arriba ordenando ropa que no necesitaba ordenarse. Oí a Jonas salir de la casa, la puerta principal cerrándose suavemente detrás de él. No se despidió, y no lo culpé. Sophie entró unos minutos después. Mochila colgada del hombro. Hola, mamá. Sí. ¿Tú y Jonas pelearon? Parpadeé. ¿Qué número? ¿Por qué? Parecía raro. Negué con la cabeza. No pelearon, solo cosas de adultos. No necesitas preocuparte. Ella no insistió, pero sus ojos se demoraron en mí más de lo habitual antes de irse. Me senté en el suelo junto a la canasta de la ropa durante un largo rato después de eso, sosteniendo una de las camisas de Caleb en el regazo. No sabía lo que estaba sintiendo, pero sabía que algo había cambiado. No nos habíamos besado, pero casi. Y a veces el casi es más ruidoso que cualquier otra cosa. Evité a Jonas durante 3 días. No del todo, no de manera obvia, pero en las sutiles maneras en que las personas que viven bajo el mismo techo todavía pueden lograr orbitar sin chocar. Me ocupé con el trabajo escolar de Sophie, limpié a fondo el cuarto de lavado y di largos paseos por el vecindario con auriculares puestos. Aunque rara vez le daba al play, él no presionó. No intentó hablarme de lo que casi había pasado. Simplemente me dio espacio. Y de alguna manera eso se sintió más pesado que una confrontación. No era evitación de su parte. Era contención. Y eso, quizá más que cualquier otra cosa, era lo que no podía dejar de pensar. Cuando alguien te desea y elige no actuar sobre ello, ese es un tipo diferente de intimidad. Una que no requiere toque. Una que puede deshacerte en silencio. Al 4.º día,
Lo encontré afuera en el jardín, arrodillado en la tierra con guantes, trasplantando algo de la albahaca que se estaba muriendo. Yo seguía olvidándome de regar. El sol era cálido y la brisa suave. Y por un momento, solo lo observé desde la ventana de la cocina, calmado, concentrado, enfocado. No sé qué me hizo salir, pero lo hice. Levantó la vista cuando oyó chirriar la puerta de la pantalla. Su expresión no cambió, pero vi la forma en que sus hombros se tensaron ligeramente. «Hola», dije. «Hola», respondió, sacudiéndose las manos en los jeans. «Estás salvando las plantas de nuevo». «Alguien tiene que hacerlo», dijo, medio sonriendo. Me acerqué y me arrodillé a su lado. La tierra olía rica y húmeda, y pasé los dedos por la tierra sin realmente ayudar. «Lo siento», dije en voz baja. Él no fingió no saber a qué me refería. «No tienes que hacerlo». «Sí». Desaparecí. Necesitabas espacio. Necesitaba no sentir lo que estaba sintiendo, dije. Me miró de reojo. Expresión ilegible. ¿Y funcionó? No, respondí honestamente. Nos sentamos allí en la tierra, lado a lado, sin hablar. El sol calentaba mi espalda y la brisa movía mechones de cabello por mi cara. No los aparté. Sigo pensando, dije, en cómo algo puede sentirse tan mal y aún así sentirse como lo único que alguna vez te ha hecho sentir viva. Jonas me miró entonces, realmente me miró. Creo que eso es lo que me asusta a mí también, dijo. Presioné las palmas contra las rodillas y miré el lecho de hierbas frente a nosotros. Eres mi hijo, dije en voz baja. Sé que no eres de mi sangre, pero te crié. Te sostuve cuando tenías pesadillas. Te enseñé a manejar. Vi tu primer desamor. Lo sé. Y ahora no sé dónde están los límites. O quizás sí. Y esa es la parte con la que no puedo vivir. Jonas no respondió. Se sentó con ello. Dejó que el silencio se expandiera sin tratar de llenarlo. Nunca quise hacerte cuestionar quién eras para mí. Añadí, no lo hiciste, dijo. Siempre he sabido que me amabas. Solo no esperaba verte de esta manera. No así. No de golpe. Lo miré y por un segundo vi al niño que había acogido. Callado y observador, temeroso de pedir demasiado. Pero también vi al hombre en que se había convertido. Gentil, firme, con ojos que contenían más de lo que decían. No sé cómo cargar con esto, susurré. Entonces lo cargamos con cuidado, dijo. Asentí, pero el dolor en mi pecho no disminuyó. Esa noche, Caleb llegó a casa más temprano de lo habitual. Trajo comida para llevar y una botella de vino, claramente tratando de compensar alguna ausencia que no había reconocido. Sophie contó emocionada su día en la escuela, y Caleb escuchaba a medias entre revisar el teléfono. Lo observé desde el otro lado de la mesa, preguntándome cuándo había dejado de ser una persona a sus ojos. Me había convertido en un accesorio, confiable, familiar, esperado. No podía recordar la última vez que me había tocado sin que fuera de trámite. Una mano en la espalda, un beso en la mejilla, palabras como gracias si puedes. Y no olvides, pero no es cómo estás, no te extraño, no te veo. Jonas se sentó junto a Sophie ayudándola en silencio a abrir su recipiente de fideos. Me atrapó la mirada una vez, y en esa mirada me sentí más vista de lo que había sentido en meses de matrimonio. Después de la cena, después de que los platos se hubieran recogido y Sophie hubiera subido a terminar la tarea, lo cual era código para ver vídeos en su tableta, me senté en la sala sola, con una manta sobre el regazo, mirando la luz parpadeante de un televisor silenciado. Jonas entró unos minutos después, con una taza de té en la mano. ¿Quieres una?, preguntó. Negué con la cabeza. Gracias. Se sentó en el otro extremo del sofá. No demasiado cerca, no lejos. Solo el espacio suficiente para que el silencio se asentara entre nosotros de nuevo. Miramos la pantalla sin mirarla. La habitación se oscureció a nuestro alrededor. Caleb se había ido a la cama temprano, citando un dolor de cabeza. No hice preguntas. Sigo tratando de olvidarlo, dijo Jonas. Después de un rato, giré la cabeza. La playa, la cocina, el casi. Cerré los ojos. Esa palabra de nuevo, casi. Colgaba entre nosotros como un recuerdo que todavía respiraba. No sé si olvidar es la respuesta, dije. Asintió. Yo tampoco. No estoy seguro de cuál es la respuesta en absoluto. Creo que a veces solo hacer la pregunta es suficiente. Nos quedamos allí, el suave zumbido del televisor llenando el espacio. Jonas, dije, con la voz, no puedo ser lo que crees que soy. Me miró, con los ojos calmados. No creo que seas nada excepto quien eres. Estoy perdida. Admití. He estado perdida durante mucho tiempo. Lo sé. Y de alguna manera él diciendo eso, solo reconociéndolo, rompió algo pequeño y frágil dentro de mí. Tengo miedo de lo que significa querer, susurré. No te estoy pidiendo que me quieras, dijo.
Solo no quiero que te pierdas a ti misma. Lo miré y en su rostro no vi ninguna demanda, ninguna presión, solo calidez, solo un tipo silencioso de cuidado. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo querer llorar. Más tarde esa noche, me acosté en la cama junto a Caleb, con su espalda vuelta hacia mí, su respiración profunda y pareja. Miré el techo y pensé en la tierra del jardín que todavía tenía bajo las uñas, en la voz de Jonas, en la forma en que el silencio con él se sentía como algo en lo que podía sobrevivir. No quería una aventura. No quería destruir mi hogar, pero quería ser deseada. Quería ser vista. Y no sabía cómo pedir eso del hombre que ya no notaba cuando yo salía de la habitación. A la mañana siguiente, Jonas se había ido antes de que bajara al desayuno. Una nota estaba sobre la encimera con su letra. Fui a correr. Vuelvo pronto. La miré durante un largo rato. No era dramática. No era emocional, pero de todos modos me dolió el pecho. Sophie bajó media hora después, frotándose el sueño de los ojos. ¿Jonas ya se fue?, preguntó. Volverá pronto, dije. Asintió y abrió el refrigerador. Me gusta cuando hace huevos. A mí también. Se giró a mirarme. ¿Estás triste? Parpadeé. ¿Qué? Te ves triste últimamente. Sonreí, pero no llegó a los ojos. Estoy bien, cariño. Ella no me creyó, pero no insistió. Y me quedé allí en la mesa, mirando la puerta, esperando el sonido de sus pasos. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas en delgadas líneas doradas, rayando el piso de la cocina como una mañana silenciosa. Estaba descalza junto al fregadero, mirando el vapor subir de mi taza de café. Era temprano, demasiado temprano, pero no había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jonas. No en ningún momento particular, sino en fragmentos, una mirada, un aliento, el espacio entre nosotros que se había hecho más pequeño y más pesado. Oí abrirse la puerta principal. Un suave chirrido que apenas se registraba a menos que estuvieras escuchándolo. Había regresado. No me giré de inmediato. Esperé hasta oír sus pasos en el pasillo hasta sentir ese sutil cambio en el aire que ocurría cada vez que él estaba cerca. «Hola», dije, apenas por encima de un susurro. «Hola», respondió, dejando las llaves sobre la encimera. «No quise despertarte». «No lo hiciste». Me giré entonces. Parecía sonrojado por la carrera, el cabello húmedo de sudor, la camisa pegándose ligeramente al pecho. Parecía cansado pero en paz. «Has estado corriendo mucho últimamente. Me ayuda a pensar. ¿Has averiguado algo?». Sonrió débilmente, sin número, como si me estuviera ahogando. Asentí. «Eso es algo». Nos quedamos allí en la quietud de la cocina, ninguno de los dos seguro de qué decir a continuación. Había tanto que había quedado sin decir últimamente, y sin embargo aún más que se había dicho demasiado fuerte en silencio. «¿Quieres café?», pregunté. Dudó, luego asintió. «Sí, claro». Le serví una taza y la deslicé por la encimera. Sus dedos rozaron los míos al tomarla. No me aparté y él tampoco. No fue deliberado. Simplemente se demoró. «He estado pensando», dije en voz baja, «sobre nosotros». Jonas me miró, con los ojos firmes. «Y ya no creo que esté confundida». Se enderezó ligeramente pero no habló. «Sé lo que estoy sintiendo», dije. «Sé lo que es». «¿Y qué es?», preguntó con la voz baja. «No es un flechazo. No es una infatuación. No es algún desmoronamiento de mediana edad». Hice una pausa, respirando con cuidado. «Es soledad. Es el tipo que se asienta en tus huesos después de años de pasar desapercibida. Y de repente, alguien te mira y ve cada rincón que olvidaste que tenías». Jonas se quedó callado, sin alejarse, sin inclinarse, solo escuchando. «No estoy enamorada de ti», dije. «Pero me siento más cerca de ti de lo que me he sentido de nadie en mucho tiempo». «Lo sé», respondió. «Yo también lo siento, pero no podemos». Me detuve, buscando las palabras correctas. «No podemos dejar que eso se convierta en algo que no es». Asintió lentamente. «Entiendo». Miré mis manos. «¿De verdad?». «Sí, pero eso no lo hace más fácil». «No», coincidí. «No lo hace». Un silencio se extendió entre nosotros. Largo y lleno. No incómodo, no vacío. Solo esperando con cuidado. «Voy a hablar con Caleb», dije de repente. Jonas se mostró sorprendido. «¿Sobre todo?». «No», dije, «no sobre ti. Sobre nosotros, él y yo. Hemos estado fingiendo durante demasiado tiempo que todo está bien, y no puedo seguir desvaneciéndome así. No estoy enojada. Ni siquiera resentida. Solo estoy cansada de ser invisible». Jonas tomó un sorbo lento de su café. «¿Qué crees que dirá?». «No lo sé», admití. «Pero no importa. Necesito decirlo». Asintió. Y por un momento,
Vi algo parpadear en sus ojos. Respeto, quizás, o alivio. No estoy tratando de arreglar esto inclinándome hacia algo que no debería, dije. Tú mereces más que eso, y yo también. La voz de Jonas fue suave. No quiero ser tu escape. No lo eres, dije. Eres un espejo, y finalmente estoy empezando a verme a mí misma de nuevo. Exhaló. Eso es mucho que cargar. Lo he estado cargando durante años. Simplemente no lo sabía. Nos quedamos en la cocina un poco más, la luz de la mañana calentando el silencio. Creo que voy a visitar a mi hermana la próxima semana, dije. Llevarme a Sophie conmigo. Salir de la casa unos días. Jonas asintió. Eso suena bien. Necesito la distancia, añadí. Solo para respirar. Me miró de cerca. Y después de eso, encontré sus ojos. No lo sé, pero creo que está bien. No intentó cambiarme de opinión. No pidió más. Solo se quedó allí bebiendo café y dejándome existir como era. Y eso en sí mismo era algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa tarde, el sol bajó detrás de los árboles, proyectando largas sombras a través de la sala de estar. Me senté con Sophie mientras practicaba su tarea de teoría musical, tratando de concentrarme, pero mis pensamientos seguían desviándose hacia la conversación que aún no había tenido con Caleb. Él entró por la puerta principal justo después de las 7, maletín en mano, la corbata aflojada alrededor del cuello. Hola, dijo, dejando sus cosas. Huele a pasta. Jonas cocinó, respondí. Amable de su parte, me dio una rápida mirada. ¿Todo bien? Pensé en decir que sí, en asentir y fingir. En cambio, dije, ¿podemos hablar más tarde? Caleb me miró, sorprendido. Claro. Sí. ¿Hay algo mal? No, dije, solo algo atrasado. Asintió, inseguro. Está bien, después de la cena. Después de la cena. Sophie no notó el cambio. O quizás sí eligió no preguntar. Miré a Jonas al otro lado de la habitación. Él no me miró, pero vi la quietud en su postura. La forma en que sostenía el aire a su alrededor como algo frágil. Después de que todos hubieran comido y los platos se hubieran enjuagado y Sophie se hubiera ido a la cama, me senté frente a Caleb en el estudio. Tomé aire. No soy feliz, dije. Su ceño se frunció. ¿Qué? No estoy enojada. No estoy culpando, pero no soy feliz. Se inclinó hacia adelante lentamente. ¿De dónde viene esto? De años de fingir, respondí. He estado desapareciendo, y no creo que te hayas dado cuenta. Parecía aturdido, pero no a la defensiva. Yo no sabía que te sentías así. Lo sé, dije. Esa es parte del problema. Hablamos durante un largo rato. No fue dramático. Sin gritos, sin acusaciones, solo un lento desentrañarse de lo que ambos habíamos permitido que cayera en silencio. Preguntó si era alguien más. Dije que no porque no lo era. No de la manera en que él lo entendía. No se trataba de Jonas. Se trataba de encontrar algo en mí misma que pensaba que había muerto. Al final de la conversación, no tenía respuestas. Él tampoco. Pero el aire entre nosotros era diferente. No mejor, no peor, solo honesto. Más tarde esa noche, salí al porche trasero. Las estrellas eran tenues pero visibles. El aire estaba fresco. Jonas estaba allí sentado en los escalones, con una manta alrededor de los hombros. ¿Oíste? Me imaginé. Me senté a su lado. Con cuidado de no tocarlo. Le dije la verdad, dije. Bien. No hablamos durante un rato y luego él dijo, ¿te vas? Todavía no, pero las cosas cambiarán. Asintió. No me arrepiento de nada de esto, dije en voz baja. Yo tampoco, pero no podemos ir más lejos. Lo sé. El silencio que siguió fue gentil. No final, pero lleno de la tensión de cosas no dichas, cosas que quizás siempre permanecerán no dichas. No sé lo que somos, susurré. Quizás no necesitamos saberlo, respondió Jonas. Quizás es suficiente que nos importemos. Me giré a mirarlo. Sus ojos se encontraron con los míos. No nos movimos. No nos besamos, pero el espacio entre nosotros permaneció cargado, vivo con todo lo que no podíamos decir. Y por ahora eso sí.